Adelante, Steph. Marce, ¿cómo estás? Qué bueno que aceptaste la invitación para estar con nosotras en este programa. Hola, Steph, ¿cómo estás? Adrianelli, mucho gusto. Y aquí Hola, ¿qué tal? estamos con todo el gusto del mundo. Pues vamos a contar un poco de ti, muy breve, para que tú seas la que nos platiques. Marce fue fisioterapeuta del club de la universidad en el equipo femenil. Por eso nos llamó tanto la atención que nos pudiera contar un poco la experiencia y qué tan importante es esta rama de la medicina del deporte, para las jugadoras de alto rendimiento. Entonces, nos vamos a arrancar con las preguntas. Cuéntanos acerca de tu trayectoria profesional y pues suponemos, y bueno, yo que te conozco desde la universidad, que jugamos fútbol juntas en algún momento, que viene de una pasión por el deporte, ¿no? Irte por esta rama de la medicina. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, pues yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Medicina, la carrera de fisioterapia. Bueno, ahí la cursé. El último año te puedes ir a alguna área específica que puede ser niños, adultos mayores, neurología. Y bueno, la que a mí me llamó la atención desde toda la vida, pues fue la del deporte, ¿no? Ortopedia y deporte. En algún punto de las prácticas, digamos, como semestrales, a mí me tocó rotar en cantera. Fue por ahí del 2015, 2016. Y de ahí yo me enamoré de, pues, cómo se trabajaba en el club, ¿no? Porque a mí, pues, hasta ese punto me había tocado solo ver clínicas, hospitales, otro tipo de pacientes, pero no deportistas. Entonces, cuando yo llegué a cantera, yo dije como, de aquí soy. Entonces, bueno, pues ya después, en 2017, se hace la selección del servicio social y pues elegí cursarlo en esa sede que era, pues, bueno, que fue cantera. Ahí mi servicio social fue un año. En la primera parte, pues los primeros 6 meses me tocó rotar con todas las categorías sub-17 y todas ellas. Y digamos que ya el segundo semestre me tocó trabajar directamente, prácticamente solo con el equipo femenil. Entonces, bueno, eso fue un poco de cómo llegué ahí a Pumas, de la pasantía que realicé. Y bueno, pues las actividades que hacíamos era, pues en un inicio, les mencioné, trabajábamos, como vemos ahí en la foto, con los equipos varoniles, las categorías, pero pues ya después nos integramos más con el equipo femenil y ahí se trabajó un poco más de, justo como iba empezando la liga, pues programas preventivos, específicos de fuerza para ciertas jugadoras y pues todos los tratamientos que se llevaban a cabo con aquellas que estaban lastimadas. Y Marce, ya aprovechando que ya abordaste ese tema, lo que comentábamos ahorita en el programa, digo, ya no estás trabajando ahí en Pumas, tengo entendido, pero pues viste justo muchos elementos, lo que acabas de decir, que diferencia, ¿no?, al fútbol femenil del fútbol varonil en cuanto a cómo cuidar su estado físico. Y yo veo que en Pumas pues han padecido en los últimos semestres un montón de lesiones, ¿no? ¿Qué se debe cuidar, en especial en la rama femenil? ¿Cuáles son las diferencias que hay que abordar para evitar que las jugadoras, no solo de Pumas, pero de otros equipos, pues padezcan lesiones en la rodilla, sobre todo, ¿no?, que es algo de lo que padecen mucho? Sí, justo como dices, pues es a nivel de todos los equipos donde hay pues este alto índice de lesiones y también un poco de lo que pues a mí me gusta como hablar es justo de pues sí hacer esas diferencias en cuanto a hombres y mujeres. Muchas veces se van como exclusivamente a cuestiones biológicas como el ciclo hormonal, la alineación de las rodillas y que esto pues sí es cierto que predispone a cierto tipo de lesiones, pero también hay que tomar mucho en cuenta y esto, o sea, es algo que a lo mejor no está como tan normalizado, que los equipos varoniles vienen de un proceso muy largo desde muy pequeños, ¿no? O sea, las categorías, bueno, desde los 5 o 6 años y empiezan todo un proceso a un nivel como más alto, a diferencia de la rama femenil, que a lo mejor todavía, digamos, en un inicio, pues no todas tuvieron este proceso, ¿no? Algunas sabemos que empezaron con equipos de hombres, otras como que llegaron pues ya un poco más avanzadas a la liga. Entonces, eso también interfiere mucho o tiene mucho que ver con el desarrollo de cierto tipo de lesiones, que no se han dado ni las condiciones
iguales, al menos, por ejemplo, en cuestión de fortalecimiento, no todas habían llevado un proceso como de trabajo en gimnasio, con un preparador físico, con un nutriólogo, con un médico o médica del deporte. Entonces, esas son como diferencias que de por sí ya ponen un poco en desventaja a que se padezcan ciertas lesiones. ¿Qué cuidar en las mujeres? Pues como lo mencionaba, hay que tener en cuenta estos factores hormonales que sí tienen que ver en que una lesión sea más frecuente. Pero bueno, esto también es un poco difícil llevarlo a cabo porque los ciclos hormonales es difícil como estandarizarlo a nivel de un equipo, ¿no? Tendría que ser un trabajo muy individualizado, pero se puede hacer y se tiene que tomar en cuenta. Otros factores, pues, como lo mencionábamos, la alineación de las rodillas, en las mujeres es más pronunciado como la alineación, el ángulo de las rodillas y puede ser un factor para que desarrollen lesiones. En general, los programas preventivos funcionan y que implican pues un trabajo de fuerza, de gimnasio, todos estos factores de cuidar el descanso, la nutrición, las cargas del entrenamiento, que pues tienen que ser llevadas por profesionales que estén enfocados a ellos y sobre todo que tengan esta visión de que están trabajando con un equipo femenil, ¿no? Que no es nada más parejo aplico, sino tener en cuenta todas estas características que ya mencioné. Qué importante esto que nos estás mencionando, porque la verdad es muy nuevo para el fútbol. Creo que los clubes de Europa son los que ya están pensando en el ciclo hormonal, en un montón de factores que vienen, pues obviamente, históricamente de las mujeres, porque llevamos desventaja de lo que ha practicado un hombre el deporte, ¿no? Y sobre todo en el fútbol, que pues antes lo jugaban solamente los hombres. ¿Cómo es en México y, bueno, con tu experiencia en el club de Pumas, este interés por realmente, más allá de lo que nos comentas de que sea preventivo, estar investigando más allá, o sea, más a fondo en este tema de solamente ponerle un programa particular, obviamente por el ciclo hormonal de cada mujer, pero particular de mujeres? ¿Lo ves avanzado? ¿Lo ves que vaya a tardar? ¿Cómo ves que venga para México? Y pues como mencionas justo en algunos clubes, por ejemplo en el Chelsea me parece es donde ya están trabajando con esta parte hormonal. Aquí en México va un poquito, bueno, mucho más retrasado ese aspecto de la investigación y la aplicación de protocolos. En Pumas lo que me tocó a mí fue justo como iba iniciando la liga, las lesiones se dispararon así en el equipo femenil. Había veces que pues el servicio estaba casi en su totalidad ocupado por el equipo femenil. Entonces pues fue justo con los demás fisioterapeutas y otros médicos, pues ponernos primero a ver qué lesiones, si se dan durante el partido, en qué jugadoras, pues qué factores influían a que se estuvieran desarrollando estas lesiones. Ya de ahí partimos a, bueno, ya identificamos estos factores, a lo mejor es el calzado, la carga de entrenamiento, X factor, y bueno, ¿qué podemos hacer? En el periodo que yo estuve, pues tuvimos la oportunidad de dar unas pláticas informativas a las jugadoras, donde se explicaba, por ejemplo, estos factores de riesgo y qué podían hacer ellas como para, pues de alguna manera sí prevenir este tipo de lesiones. También es mucho de saber en qué momento deben acercarse con el cuerpo médico a comentar alguna molestia, alguna sensación extraña, para que pues justo no se desarrolle esta lesión, ¿no? Poco a poco, pues al final ellas son profesionales y van adaptándose y experimentando estas sensaciones que implica la práctica del deporte, pues sí, de manera profesional. Entonces, pues un poco fue eso. A nivel general en México, eh, algo de lo que a mí me llama la atención es que, para empezar, por ejemplo, los comunicados médicos no en todos los equipos se dan, ¿no? Si sabemos que alguien se rompió por ahí, no sé, el ligamento cruzado o tuvo tal lesión, pues muchas veces es por medios independientes que sacan la noticia o la misma jugadora que en sus redes sociales lo publica, ¿no? Pero es algo que, pues, desde mi punto de vista, se tendría que dar desde el club un informe profesional, tal y cual se hace con los equipos varoniles. Entonces, creo que es empezar desde ahí, de identificar qué lesiones se están dando, identificar factores de riesgo y sobre eso, pues, trabajar, ¿no? Para evitarlas y, pues, en su caso, tratarlas de la mejor forma. Marce, creo que empiezas a tocar algunos puntos muy, muy importantes cuando mencionas, bueno, creo que
este cambio que queremos aquí en México en todos los sentidos empiezan por detalles quizá que puedan considerarse pequeños como la comunicación de lo que está pasando, ¿no? Con las jugadoras. Y bueno, hay un montón de factores que todavía necesitan avanzar en México y uno de ellos es el que deje de cuestionarse la presencia de mujeres dentro del deporte, ¿no? Dentro de un deporte además como el fútbol, que históricamente ha sido dominado por los hombres. Y bueno, en tu caso, pues no te toca estar como profesional en la cancha, como jugadora, pero sí detrás de, ¿no? Detrás del telón de bambalinas. ¿A qué te has enfrentado? No sé si cuando trabajabas con el equipo varonil, si había como un poco no sé, de tensión, de no confiar tanto en que tú fueras la aficio, de ver a una mujer allí dentro de un ambiente dominado totalmente por lo masculino. ¿Qué te ha tocado pasar en ese sentido? Con respecto a eso, en cuanto, digamos, los jugadores hacia mí, a mí, bueno, desde mi experiencia no me tocó como que hubiera esa desconfianza, siempre fue como muy, pues, se prestaba a trabajar sin ningún problema. Creo que lo que me pesó en algún punto fue como cuestiones más arriba, que pues te decían como, no hablando específicamente de Pumas, sino que en general de pues la liga, en este caso la varonil, que dentro de lo que sé, solo una fisioterapeuta ha estado o entrado, por ejemplo, a cancha con algún equipo varonil. Entonces, desde ahí ya es como ese techo de cristal, ¿no? Que pues nadie lo menciona, pero sí se sabe que prácticamente solo hombres entran o pueden llegar a un equipo, a un primer equipo varonil, ¿no? Entonces, es como esa cuestión más estructural, por así decirlo. En los equipos femeniles, pues hasta donde yo sé, la mayoría de los equipos médicos están conformados por mujeres en su mayoría, lo cual pues para mí es como pues muy alentador, ¿no? Que se lleve a cabo así. Creo que alguna vez escuché en alguna entrevista que el llegar a un puesto, por ejemplo, yo como fisioterapeuta en un equipo femenil, tiene que ser como la meta, no como un punto de dónde partir a un equipo varonil, ¿no? Entonces, también a nosotros como profesionales me parece que se tendrían que dar mejores condiciones para que sea algo aspiracional llegar a un equipo, a un primer equipo femenil y no nada más verlo como, bueno, de aquí y ya me salto al varonil, ¿no? Ese tipo de cosas que es como que lo que me ha tocado. Muchas veces también, en general, a nivel de la fisioterapia, es como, no, tú eres mujer, estás chaparrita, estás chiquita, no tienes fuerza, cuando muchas veces ni siquiera va por ahí, ¿no? La aplicación de los tratamientos va mucho más enfocado pues al razonamiento clínico, al usar otro tipo de herramientas que no necesariamente tienen que ver con la fuerza o con que yo sea alta o que sea con tales características físicas, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que me ha tocado. Y contándonos esta experiencia de que lo ves como más en forma estructural, el que estén los hombres con los equipos varoniles y ahora las mujeres abriéndose este espacio también en la liga femenil. ¿Crees que se han dado pasos importantes en materia de equidad de género en el deporte en general? Creo que sí se han dado algunos pasos, sobre todo muchas mujeres han ido abriendo camino a pues, las nuevas generaciones que vamos llegando, pero falta muchísimo. O sea, a veces es muy difícil o es muy frustrante como justo ver esta parte de que solo porque yo sea mujer no puedo aspirar pues llegar a, por ejemplo, a un primer equipo varonil o alguna otra categoría, ¿no? Poco a poco, y es justo como también esta parte de que cada vez más mujeres compartan lo que hacen y pues sí, en redes sociales, en otro tipo de plataformas, para que veamos que se puede llegar, ¿no? Y que pues es justamente esto, alentar y pues seguir trabajando y luchando contra todas estas partes, esta cuestión estructural que pues muchas veces no nos permite. Creo que sí se han dado pasos, pero siento que falta muchísimo todavía. ¿Y crees que esto, bueno, creo que has dado muchos puntos clave, que es una estructura que es muy difícil derribarla, pero creo que también, y aquí lo comentamos, también mencionamos los pasos que se han dado, pero no sé qué tanto se argumente, por ejemplo, si no hay mayor inversión en la rama femenil, precisamente porque no hay capital, o sea, pienso en un Chelsea, como decías, bueno, si ya están considerando
los ciclos hormonales, la menstruación. Nos decía en algún momento nuestra querida Viver Lirazo que eso implicaba más inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque las comidas, hay que variar comidas, hay que crear planes individuales. ¿Crees que ese sí es un argumento que quizá muchos clubes dan para decir, no, en femenil todavía no podemos llegar a eso porque como todavía no genera, ya sabes, este argumento, este pseudo argumento, por eso no les damos esto otro? O sea, ¿crees que es una imperante en la Liga Mexicana? Pues yo diría que sí. Justo estaba pensando hace un momento que pues a mí me tocó literalmente iniciar mi servicio social a la par que iniciaba la liga, así, con una semana de diferencia. Entonces, pues veo hacia atrás y digo como, bueno, pues ya se ha avanzado en tal cosa, por ejemplo, que ya jueguen en el estadio, que a lo mejor el salario pues ha ido aumentando, que las condiciones laborales en general en la mayoría de los clubes pues se han ido mejorando poco a poco, pero sí, o sea, de ahí a ya decir como, bueno, vamos a monitorear así específicamente a cada jugadora con su ciclo menstrual y le vamos a dar su plan específico y casi que un programa individual, pues lo veo todavía muy, muy difícil, ¿no? Si todavía hay como muchísimas cuestiones más, pues, imperantes, antes que justo meternos a otro tipo de cuestiones que sí implican más capital y pues sí, justo como lo sabemos, el argumento de no les damos porque no generan, pues sí, es una barrera ahí que impide esto. Oye, y para salirnos ya un poco de la experiencia en Pumas, que era algo importante de lo que queríamos tocar, cuéntanos ya qué estás haciendo ahora con tu carrera, con tu profesión, en qué estás actualmente. Okay. Bueno, pues yo salí de Pumas, estuve trabajando de forma particular alrededor de un año y después de ahí, pues me acerqué a la UNAM, a la Dirección de Medicina del Deporte y pues bueno, logré entrar ahí a la Dirección de Medicina del Deporte. Ahí trabajo con, bueno, con diferente tipo de poblaciones. Atendemos a alumnos, exalumnos, personas particulares que quieran ir a atenderse a alguna lesión musculoesquelética, sobre todo relacionada al deporte, pero pues una parte también muy importante de lo que hago día a día es tratar con los alumnos que forman parte de los representativos de la UNAM. Aquí ya veo a muchos deportistas. Por lo general, en la clínica que me toca es taekwondo, bueno, todos los deportes de combate, taekwondo sobre todo, atletismo, y de los que más me gusta atender, pues sí, es el soccer, sobre todo el femenil, ¿no? Así, para mí, estar en cantera con el equipo femenil fue como un cambio total, me dio pues mucho, me alentó mucho a seguir creciendo en mi profesión y es lo que me gusta leer, lo que me apasiona. Entonces, ahí en medicina del deporte vemos diferentes disciplinas, pero una de las que más me gusta ver, y perdón por todos los demás deportistas, pero es el soccer femenil. Entonces, ahí es donde ando. Sí, una disculpita para todos los demás, pero... No, aquí no te juzgamos, Marce, pues aquí, y bueno, tú que decías que compartiste cancha con Steph, pues es que la pasión es la pasión y a eso iba, ahora que te escuchaba y veía tu rostro, pues eso, como que hablamos ahorita de muchas cosas como muy técnicas y a lo médico y demás, pero la verdad es que me gustaría que nos dijeras tal cual, ¿qué se sentía? O sea, ¿qué se sentía estar ahí en la cancha, atender, como dice, a las jugadoras que vienen representando, o sea, es simbólicamente lo que son las jugadoras de Pumas y de toda la Liga Mexicana, una lucha de muchas décadas y tú, de alguna forma, pues el tiempo que haya sido, formaste parte de ello. Sí, fue de verdad una experiencia así increíble, porque muy al inicio ya lo platicábamos y no es algo que no se sepa, casi las jugadoras era como, estaban ahí por amor al arte, porque pues las condiciones pues, laborales no eran, digamos, las mejores, ni siquiera las mínimas para pues poder realizar de manera profesional un deporte, en este caso el soccer. Entonces era como mucho esa parte de que pues ellas eran pura entrega, pura pasión, y pues lo mínimo que nosotros podíamos hacer como parte del cuerpo médico era pues responder con lo más que tuviéramos, ¿no? De conocimiento, de recursos, de
ver cómo le hacemos con los tiempos, con lo poco o mucho que tuviéramos para trabajar, pues era como lo mínimo, ¿no? Entonces era muy padre esa parte de, pues de que ellas confiaran en tu trabajo y a la vez tú, pues sintieras que tu trabajo estaba funcionando o sirviendo de algo, ¿no? Eso sí, para mí fue como un factor muy diferenciador en cuanto a los equipos varoniles, a los que me tocó tratar, que sí era mucha esta parte del agradecimiento y de la confianza del trabajo de ambas partes, ¿no? Entonces, para mí eso me llena el corazón y lo podría seguir haciendo así, de por vida casi. Oye, Marce, y no sé si sea la última pregunta para la que nos dé tiempo. Mencionabas que ahorita estás tratando a deportistas de diferentes, pues sí, disciplinas, ¿no? Taekwondo, atletismo, fútbol. ¿Qué diferencia, y si la has encontrado, ves en el tipo de lesiones de estas diferentes disciplinas? ¿Existe o son muy, no sé, rodilla la mayoría o no? No sé, no me sé técnicamente las demás lesiones, pero ¿hay alguna similitud o diferencia entre el tipo de deporte para lesionarse? Sí, cambia muchísimo. Por ejemplo, deportes de contacto sufren mucho de lesiones en cuanto a tendones porque son movimientos muy repetitivos, muy constantes sobre, digamos, el mismo gesto. En el fútbol, por ejemplo, predominan siempre las lesiones musculares aquí y en prácticamente todo el mundo, sea femenil o sea varonil. Seguido de ahí, pues van las lesiones ligamentarias, por ejemplo, esguinces de rodilla, de tobillo. Una que no es tan común, pero es muy importante en cuanto a tiempo y recursos, pues es la del ligamento cruzado anterior, que esta sí es muy común en el soccer y en el soccer femenil más. Ajá. Entonces sí cambia mucho en cuanto al deporte por los gestos que hacen en su actividad deportiva, en su entrenamiento, y pues también los tiempos, por ejemplo, pues natación también incluso cambia de acuerdo a qué prueba, la distancia, cambia mucho, pero en general depende del gesto al que se dedique cada deportista. Marci, pues mira, aquí ya llegaron tus fans a manifestarse aquí en el chat. Carla Piña dice que eres la mejor. Bueno, Macro Soccer nos manda saludos desde Acapulco, el buen Munra. Y bueno, nuestra queridísima también Stephanie Lechuga te deja aquí un Sí, que por fin comentario. la vemos por aquí. Solo Sí, porque vino Marce. solo porque vino, bueno, es una crack. El Lechuga es nuestra delantera de los sábados, así que sigue muy vigente, ¿eh? Así que aquí está, dice que qué gusto ver reflejada tu pasión en la profesión, chulada haber coincidido contigo desde la prepa. También saludos a Lechuga. Es que de verdad el fútbol me ha dado muchísimo, entonces, mira, ya cuánta gente aquí, bueno, que conozco a Steph, a Lechuga, entonces me ha abierto muchas puertas, aunque yo no lo practiqué como más allá que a nivel universitario, pues, me ha abierto muchísimas puertas ahora a esta parte más de la profesión. Pues estuvo increíble haber platicado contigo, Marce. La verdad nos llenas de muchísima información, de muchísima pasión también del lado que tú estás en el fútbol. A nosotros nos toca informarlo y analizarlo, pero creo que tu profesión y estar tan cerca es padrísima. Muchas gracias por haber estado en el programa con nosotras y pues nada, ojalá que pronto, como le decimos a todas las que vienen a nuestro programa, te podamos tener nuevamente aquí para seguir platicando un poco más y a profundidad de este tema que es muy importante. Muchas gracias a las dos y de verdad, con todo el gusto, las veces que me quieran tener aquí voy a estar. Súper. Pues Buenísimo. todo el éxito, Marce, que ojalá te pueda, el destino te ponga de nuevo en alguna cancha de fútbol, que es lo que te apasiona, y ahí estaremos también siguiéndote la pista y esperándote de vuelta. Así que nuevamente, muchas gracias y gracias a toda la gente también que se hizo presente. Miren, sigue llegando la banda Puma aquí a hacerse presente las gemelas, bueno, una de las gemelas. Una de las gemelas. Y bueno, pues nos vemos también el próximo miércoles. Ya no nos suelten. Si vinieron por Marce, no nos suelten y véanos, por favor, el próximo miércoles a las 9 de la noche. Siempre procuramos tener tan buenas entrevistas como hoy, así que no los vamos a defraudar.
Listo, pues muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces. Bye.